Hola compañeros de Corpo Nariño, un saludo muy especial para todos ustedes. Quien les habla, Francisco Javier Fonseca. Soy el responsable del equipo de seguridad y salud en el trabajo de la corporación. El día de hoy para mí es muy importante el haber invitado a la doctora Karen Gisette Pérez. Ella es nutricionista, dietista de la Universidad Mariana, quien nos acompaña hoy con un tema muy importante que es la dieta versus la alimentación saludable. Así que espero que sea de agrado para todos ustedes y saquemos provecho a esta muy buena información. Doctora Karen Gisette, ¿cómo está? Un saludo muy especial. Hola, ¿cómo están? Buen día. Un placer estar aquí con ustedes en esta tarde, brindándoles esta información súper importante para todos. Espero que, como usted dijo, le saquemos un buen provecho y sea de nuestro agrado y de nuestra motivación para todos. Gracias, doctora. Hay muchas personas en la corporación que me han preguntado sobre este tema, sobre todo porque nosotros dentro del sistema de gestión manejamos un programa que es estilos de vida saludable y qué importante que ellos conozcan, ¿no? Algunas dudas e inquietudes que han venido presentando día a día versus la alimentación. Por ahí existen muchos mitos, ¿no? La dieta keto, la dieta de verduras, dieta de frutas, que si es verdad que se puede licuar o no las verduras, los alimentos, las frutas. Así que creo que hoy va a ser de provecho para todos nosotros y qué gusto, doctora, y qué bueno también poder aprender de usted ese tema tan importante en estos días. Así que, doctora, los dejo con el público para que usted inicie con su proceso de capacitación. Listo, muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, como ya lo dijeron, sí es súper importante, ahorita está como que en el auge todo este tema de la nutrición, de las dietas, que la alimentación saludable, que los productos saludables, los que nos ofrece toda la industria, bajo en grasa, todo esto, pero es súper importante saber diferenciar lo que es una alimentación saludable, lo que vamos a tratar cuando trabajamos una dieta y sobre lo que realmente necesita nuestro cuerpo y nuestro organismo. Entonces, por eso quise plantear el tema sobre lo que son dietas versus alimentación saludable para que tratemos de mirar un poquito la diferencia entre estos dos términos y que podamos aprender un poquito más y que logremos adquirir ciertos hábitos y ciertos estilos de vida que nuestro cuerpo necesita. Primero quería empezar con unos conceptos básicos que es importante tenerlos en cuenta para que logremos diferenciar más adelante el tema el cual vamos a tratar. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar lo que qué es un alimento. Alimento como tal es el conjunto de todos los productos, ya sean sólidos o sean líquidos, que requieren consumir tanto los animales como las personas o como el ser humano para poder lograr su subsistencia. En cuanto al tema de alimentación, la alimentación es aquel proceso en el cual nosotros ingerimos los alimentos, ¿sí? Entonces, es un proceso que nosotros lo realizamos de manera voluntaria y que está condicionado por múltiples factores, como por ejemplo el conocimiento a ciertos alimentos, las culturas que nos rodean o las culturas en las cuales nosotros nacemos, el acceso que tenemos nosotros hacia los alimentos o la disponibilidad de dichos alimentos que pueda llegar a nuestra casa. Y esta influyen también en la forma en cómo nosotros vamos a seleccionar el tipo de dieta al cual estamos adecuados, ¿listo? En cuanto al tema de nutrición, este es el proceso involuntario, el cual es el mismo organismo el que toma los alimentos o los nutrientes para que pueda generar un buen funcionamiento en el mismo y así promover el desarrollo, el crecimiento, mantener una buena salud y adquirir las defensas que nosotros necesitamos. Y por último tenemos lo que son los nutrientes, que estas son aquellas sustancias de los alimentos y que nuestro cuerpo los requiere diariamente para llevar un correcto funcionamiento del mismo. Estos se pueden dividir en macronutrientes y en micronutrientes. Los macronutrientes son los, como dice su palabra, macro, o sea, los más grandes, que los obtenemos de proteínas, carbohidratos y lípidos, y los micronutrientes son aquellos más chiquitos, como son las vitaminas y los minerales. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los macronutrientes, les voy a explicar algo un poquito en general. Arrancamos con las proteínas. Entonces, las proteínas, estos son unos pilares fundamentales para nuestra vida. ¿Por qué? Porque cada célula de nuestro organismo las va a contener, o las contiene en ellos, ¿listo? Estas son unas moléculas grandes, ¿listo? Compuestas por una cadena de moléculas mucho más pequeñitas llamadas aminoácidos. La función principal de las proteínas está basada en crear, en reparar y en mantener los tejidos de nuestro cuerpo, como son los músculos, los huesos, el hígado, los riñones, el cerebro, ¿listo? Y a su vez continúa con el crecimiento y la regeneración de estos mismos tejidos.
En cuanto a los carbohidratos, estos también los podemos conocer como glúcidos o hidratos de carbono o sacáridos. Estas son unas biomoléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Todos los carbohidratos están formados por unas unidades estructurales o azúcares que son llamados glucosas. Entonces, por eso a veces como que el cierto temor a los carbohidratos de restringirlos en las dietas porque estos contienen el azúcar, ¿listo? En cuanto a las funciones principales de estos carbohidratos, encontramos lo que es proporcionar energía. Esta es la principal fuente de energía de nuestro organismo. Y por último vamos con los lípidos, también conocidos como las grasas, a las que más les tenemos miedo, por decirlo así. Entonces, las grasas o los lípidos es un conjunto de moléculas compuestas principalmente por carbono y por hidrógeno. Entonces, estas las encontramos tanto en productos de origen animal como productos de origen vegetal. ¿Listo? Este cuerpo puede producir las grasas a partir de los carbohidratos, pero hay otras que también el cuerpo necesita que nosotras las incluyamos en nuestra alimentación. Su principal función se basa en mantener la temperatura corporal, intervienen en la producción de ciertas hormonas y ayudan ¿a transportar ciertas vitaminas que son liposolubles, es decir, que necesitan grasa para poder transportarse, como son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. De acuerdo. Doctora Karen, ahí es importante enfatizar sobre todo la cuestión de los carbohidratos, ¿cierto? Pues digamos que el departamento de Nariño tiene como la costumbre, la cultura de consumir mucho la papa, ¿no? Y a eso La papa. le mezclamos también lo que son el arroz, la cebada, bueno, en fin. Entonces, importante que nuestros compañeros acá en la corporación conozcan cómo podría ser, o sea, el plato ideal, ¿no? Para combinar lo que son las proteínas, los carbohidratos, los antioxidantes. Podría dar Sí, claro. como una idea, ¿no? De cómo puede ser, pues, el bolsillo versus al alimento que se debe utilizar, ¿no? Porque es que muchas personas dicen, bueno, es que para una buena alimentación se requiere de pronto de dinero, de mucha plata, y yo creo que conociendo, ¿no? Podemos armar unos muy buenos platos y que nuestra dieta, pues, en seguridad alimentaria sea un poco mejor. ¿Qué opina usted, doctora Karen? Personalmente, yo soy de las personas que considero que para llevar una buena alimentación no se necesita tener montones de plata. Por el contrario, yo siempre he preferido que la alimentación sea saludable, que sea completa, ¿listo? Y que nos aporte todo el valor nutritivo que nosotros necesitamos. No necesariamente tenemos que irnos a los grandes supermercados a buscar las cosas más costosas. ¿Sí? Simplemente podemos ir a la plaza de mercado y conseguir lo que está en cosecha, que eso es lo más económico, y saber diferenciar y saber combinar o cambiar ciertos productos, porque hay que tener en cuenta el acceso que tenemos a los mismos en cuanto a la parte económica y también la disponibilidad de ellos, si están o no están. Si hay dietas en las que, por ejemplo, llegan y recomiendan que todos los días usted tiene que comer salmón, pero para el bolsillo no nos va a dar comer salmón todos los días, porque el salmón es un producto muy costoso, pero sí podemos reemplazarlo por otro tipo de pescados más económicos, o podemos buscar otro tipo de fuentes de proteínas, o podemos combinar tanto proteínas de origen animal como de origen vegetal, y así poder llevar una buena alimentación. No necesariamente tenemos que tener montones de plata y gastar mucho dinero en solamente productos costosos. Entonces sí soy partidaria de que primero busquemos la parte económica, o sea, que no se nos dañe todo lo del bolsillo, sino que busquemos la forma de poder equilibrar. ¿Qué tan importante es, doctora, por ejemplo, el consumo del atún, pero el atún que viene procesado? Igualmente la sardina procesada. Usted sabe que en el mercado pues tenemos variedad, ¿no? De este tipo de productos, pero se ha escuchado muchas cosas sobre los conservantes o el tiempo que requieren este tipo de productos. ¿Es recomendable el atún en diferentes marcas que encontramos nosotros en el supermercado o es preferible conseguir el alimento fresco? Es preferible siempre consumir cualquier tipo de alimento que sea fresco. Cuando compramos los alimentos que ya vienen enlatados, por lo general esto tiene lo que usted dice, el alto nivel de conservantes, tienen mucho contenido de sodio, contenido de sal, entonces no se recomienda, por ejemplo, para los pacientes hipertensos. Para estas personas no se recomienda ningún tipo de enlatados. Lo mismo pasa con los productos industrializados, lo que son gaseosas, lo que son empaquetados, lo que vienen las conservas.
por los químicos que se le adicionan para poder lograr su conservación y que tengan un mayor tiempo de durabilidad. Entonces, realmente yo no soy de las que pues, recomienda este tipo de alimentos. Sin embargo, no significa que usted no los pueda comer en ningún día de la semana. O sea, es algo que lo que les digo es que hay que saber manejar las porciones, hay que saber controlar en cuanto a la frecuencia con la que nosotros consumimos este tipo de alimentos. Porque, por ejemplo, no nos podemos cohibir de tomarnos, que me dieron antojos de una gaseosa con una hamburguesa, entonces listo, hágalo un fin de semana. No hay ningún problema en que usted lo haga. El problema radica cuando usted lo hace mucho más seguido. Entonces, que almorcé una hamburguesa con una gaseosa, en la tarde me comí una pizza y en la noche me tomé un jugo HIIT y me acosté a dormir. Ahí es donde radica todos los inconvenientes y generamos problemas como son obesidad, hipertensión, diabetes, incluso cáncer. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Continuemos. Ahora sí vamos a entrar a lo que es ¿qué es una dieta? Entonces, por lo general, el término de dieta, o como ya les hablaba, lo que abarca todo el tema de la nutrición, está muy de moda hace algunos años. Y escuchamos mucho este tipo de conceptos por lo que nos están abarcando mucho lo que es el sobrepeso y la obesidad tanto en adultos como en niños. Y esto genera a largo plazo enfermedades que pueden ser mortales. Ya les hablaba hace un momento como lo que es la diabetes, el cáncer, la hipertensión, ¿listo? Estas informaciones, junto con la tecnología que ahora nos abarca, lo que nos influye o lo que nos vende el mercado en las industrias, nos venden productos que son bajos en grasa, que bajos en calorías, que no contienen azúcar, incluso gaseosas que dicen baja en grasa o cero azúcar. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de alimentos, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. También sobre las dietas mágicas, las dietas milagro que nos hacen bajar de peso súper rápido, pero una que nos puede afectar el bolsillo y otra que, o sea, no la podemos mantener por un largo tiempo y otra que podemos generar un efecto rebote. De esas también ahorita en un momentico hablamos, pero en sí el concepto de dieta no va tanto encaminado a hacer una dieta para bajar de peso o para subir de peso o para controlar una patología como tal. La dieta es realmente todo lo que nosotros consumimos en cuanto a alimentos y bebidas durante el día. Entonces todos estamos en dieta, todos estamos haciendo o estamos llevando una dieta, que es nuestra alimentación diaria, que incluye el desayuno, el almuerzo, la comida y ya los otros tiempos de comida que se pueden agregar, que son la media mañana, la media tarde e incluso a veces hacemos un refrigerio nocturno. Todo este tipo de alimentación depende de cada organismo, depende de la necesidad de cada persona. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta que la dieta es un conjunto de alimentos que ya sean sólidos o líquidos y que su composición depende tanto de la disponibilidad de los alimentos que tengamos, el acceso hacia ellos, los hábitos que nosotros tengamos en cuenta y el valor cultural de los dichos alimentos, ¿listo? Entonces también ahí incluye la cultura, lo que nos decía, que nosotros en Nariño somos de los que comimos la papita, que la cebada, que el sancochito, entonces toda esa dieta gira en torno a la cultura en la que nosotros nos encontramos. Es importante tener en cuenta que todo, absolutamente todos los nutrientes, vitaminas, los minerales, carbohidratos, proteínas, las grasas, el azúcar, son necesarios para nuestro organismo. No se los puede diferenciar en que son buenos o malos, por decir las grasas son malas, no, porque nosotros, el organismo y el cuerpo nos piden este tipo de nutrientes y este tipo de alimentos para hacer diferentes funciones. Ya les explicaba anteriormente que, por ejemplo, las grasas se necesitan para que pueda transportar ciertas vitaminas por el torrente sanguíneo. El organismo requiere cierta cantidad de nutrientes. Por eso es necesario controlar las cantidades y la ingesta de estos. Es importante también el consumo de agua, ¿listo? Entonces, en este orden de ideas, es importante que la dieta contenga todo este tipo tanto de macro como de micronutrientes, que cubran las necesidades del organismo, pero sin generar excesos para evitar futuras toxicidades en el cuerpo. Entonces, la dieta como tal siempre debe ser completa, suficiente y equilibrada. Eso es lo más importante en un tipo de alimentación. Siguiente, de acuerdo, doctora. Y también es importante, o sea, que los compañeros entiendan que la dieta debe ser acompañada de un profesional, porque es que muchas veces encontramos dietas en el periódico, dietas en YouTube, dietas en Facebook, en Instagram, bueno, en una serie de páginas que nos dicen, ¿no? Que podemos bajar
tantos kilos en una semana, en 15 días, y muchas veces esas dietas que aparentemente son buenas, o sea, para el bien de las personas, terminan afectando, ¿no?, nuestra salud. Entonces es importante para todos los compañeros que nos miran a través de esta pantalla saber que tienen que ustedes sacar una consulta con su EPS, solicitar, ¿no?, un nutricionista profesional que identifique su problema, ¿no? Porque muchas obesidades pueden ser de diferente manera, ¿verdad? Sí, claro, es súper importante siempre tener la guía de un especialista, de una persona profesional encargada del tema. No podemos dejar nuestra salud en manos del YouTube, en manos del Google, que Google me dijo esto, que en Facebook encontré una dieta milagrosa que es súper buena. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, por ejemplo, el mío es muy diferente al de mi hermana, es muy diferente al de mi mamá, es muy diferente al de mi hija o al de mi hijo. Entonces, siempre nosotros vamos a tratar de incluir a todo nuestro grupo familiar en cierto tipo de dietas. ¿Qué pasa? Que a la fulana sí le funcionó, pero a mí no. Y aparte de todo, tuve problema renal, tuve un problema de hígado, se me inflamó el colon, me broté de acné. ¿Pero por qué? Porque a ella sí le funcionó y a mí no. Porque todos nuestros organismos y todos nuestros requerimientos son supremamente diferentes. Entonces, siempre es importante que realicemos una valoración previa. Incluso es súper importante realizar estudios bioquímicos, es decir, exámenes de laboratorio, y tener en cuenta también antecedentes cuando, por ejemplo, tenemos problemas de sobrepeso o obesidad, porque muchas veces la obesidad también viene asociada a diferentes patologías o otro tipo de enfermedades. Entonces, no simplemente es llegar y buscar en Facebook o llegar y buscar en las redes sociales una dieta y hacerla y ya, estuve. No. Siempre es importante tener en cuenta un acompañamiento profesional. De acuerdo, doctor. Listo, ahora vamos a mirar las características de una dieta, que pues ya las hablamos un poquito hace un ratico, que tiene que ser variada, es decir, que tiene que incluir todo el grupo de los alimentos, que son las verduras, las frutas, los cereales, los granos o las leguminosas, tiene que incluir lácteos, las grasas, el azúcar, tiene que incluir también el consumo de agua como tal, ¿listo? También tiene que ir acompañada de una parte de actividad física inocua, es decir, que sea aprovechable para nuestro organismo, tiene que ser completa, no es que solamente que porque quiero bajar de peso, entonces solamente como verduras, no, no es así, tiene que ser completa, suficiente, es decir, que nosotros no quedemos con hambre, que nosotros no aguantemos hambre al momento de llevar una buena alimentación, equilibrada y que nos aporte un buen valor biológico. Y lo más importante, lo que ya habíamos hablado, que se nos ajuste a nuestro presupuesto y que no tengamos ningún déficit de ninguno de los alimentos. Ahora vamos a entrar a los tipos de dietas. Tipos de dietas existen muchísimas, ¿sí? Podemos separar según una consistencia o algunas que son también entre consistencia y terapéuticas hospitalarias, las que se manejan en las clínicas y hospitales. Hay algunas que son también para ganancia de peso, otras para la pérdida de peso y las famosas dietas milagro. Entonces, en cuanto a según la consistencia, las podemos encontrar en lo que son las líquidas claras, que solamente son los calditos que los usamos posoperatorios, que eso por lo general se utiliza en los hospitales. Pueden ser la líquida completa, que ya solamente incluye líquidos, algunas no incluyen los lácteos, eso ya depende de la persona o de los requerimientos de la persona. En cuanto a dietas terapéuticas y hospitalarias, en las consistencias, perdón, también podemos encontrar lo que son dieta blanda, dieta semiblanda, las que son para purés, personas que de pronto tengan problemas de deglución o de masticación, entonces se les entrega su dieta blanda. Estas dietas también tienen que ser completas, o sea, el hecho de que tenga que tomar líquidos, entonces vamos a licuar, listo, los alimentos para que la persona los pueda ingerir más fácil. Está la dieta normal, que ya es la consistencia que todos comemos. Las terapéuticas o las hospitalarias se asocian mucho con estas. Hay algunas que son bajas en sodio, hay algunas que son controladas en azúcar, que son astringentes, ¿listo? Que son ya depende de la enfermedad del paciente. Para pérdidas o ganancias de peso, están las hipocalóricas o bajas en calorías, las hipercalóricas, que son más calorías de las que nosotros deberíamos consumir. También tenemos hiperproteicas o hipoproteicas, las hiper, las que tienen más proteína, y por las que tienen bajas en proteína, por ejemplo, para pacientes renales. Las normoproteicas, que son pues lo que normalmente nosotros deberíamos consumir. Y ahora sí vamos con las dietas milagro, que esas son las que realmente nos generan tanta controversia y tanto auge ahorita en estos momentos.
¿Qué pasa con estas dietas milagro? Las dietas milagro las podemos incluir pues en nuestro día a día, ¿sí? Nosotros encontramos una dieta o incluso encontramos las pastillas o el tratamiento, que compré una proteína y que esto me va a ayudar a subir de masa muscular, me va a bajar de peso. ¿Qué pasa con estas dietas, con este tipo de dietas? No todas van a cumplir los mismos objetivos. ¿Qué quiere decir? Que estas no van a durar con el paso, no van a perdurar por mucho tiempo. Este tipo de dietas usted las adquiere por 2, 3 meses que dure el tratamiento, pero llega hasta ahí. Algunas personas bajan 8, 10, 15 kilos, perfecto, lo hicieron, pero dejaron de hacer el tratamiento. ¿Qué pasa? Volvieron a lo mismo que hacían antes. Van a ganar incluso hasta 20 kilos más. Esto lo vamos a conocer como el efecto rebote. Este tipo de dietas tienen efectos secundarios, como decir pérdida de energía, algún déficit de vitaminas, de macro o de micronutrientes. Algunas de ellas incluso aumentan los niveles de colesterol o de azúcar en sangre. El hecho de que una persona esté delgada no significa que pueda tener colesterol o azúcar en sangre elevados. Pueden llegar a provocar irritabilidad, ansiedad, mal genio, pérdida del sueño, pérdida de masa muscular, cansancio, mareos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de dietas milagro y lo que ya les mencionaba anteriormente, siempre tienen que estar guiadas por un especialista. Y es importante, doctora, también que este tipo de dieta sea acompañado de una actividad física o deportiva, ¿no? Mientras se pueda. Obviamente que existirán personas que tendrán alguna comorbilidad que pronto no les permita, ¿no? Hacer alguna actividad deportiva, pero yo pienso que en la mayoría de personas que se encuentran en un estado saludable, por así decirlo, podrían, ¿no? Acompañarse de una dieta y a su vez una actividad deportiva. Correcto. Siempre lo he dicho, el proceso completo implica un 70% de alimentación y un 30-40% de actividad física. Si hay personas que tienen limitaciones para poder realizar este tipo de ejercicios, podemos tratar de trabajar en casa, algo aeróbico, algo pequeño, pero siempre estar en constante movimiento, caminata lenta, no sé, salir a dar una vuelta, que el trote, hacer los movimientos, lo que se trabaja como aeróbicos. Y ya las personas que realmente no tienen ninguna dificultad, sí es importante al menos de 30 minutos a 1 hora diarios hacer actividad física. Actividad física no solamente incluye caminar de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Eso no es actividad física. Actividad física es que nosotros saquemos un tiempo de nuestro día. Por ejemplo, voy a dedicar 1 hora y me voy a la cancha y voy a trotar, voy a hacer ejercicio, voy a trabajar peso, voy a trabajar, no sé, lo que les guste también, porque nosotros no podemos hacer ejercicios que realmente no nos gustan o que nos incomodan. Entonces siempre tenemos que tratar de buscar cosas que nos motiven y que nos gusten para hacerlas con mayor motivación. Entonces ahora vamos a continuar con el plato saludable de la familia colombiana. Este nos lo ofrece las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor de 2 años. Entonces ahí como podemos mirar en el dibujito, tenemos una parte en donde en la parte verde incluimos todos los vegetales y las frutas, ¿listo? Entonces ese es el porcentaje, es un poquito más del 1/4 del plato, ahí va la distribución. En la parte azul encontramos lo que son los lácteos y sus derivados. Listo, acá hay una parte que es como de color naranja, que encontramos la parte de proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal. Origen animal lo que son la carne de res, de cerdo, de pollo, aves de corral, listo, y vegetales como los podemos encontrar en las leguminosas, los frijoles, la arveja, lenteja, garbanzo, el blanquillo, listo. Hay una pequeña parte que nos incluyen las grasas de origen vegetal, la parte roja, ¿listo? Como puede ser el aguacate, es una muy buena fuente de origen de grasas de origen vegetal. Hay una parte morada que también incluye los azúcares. Y hay otra parte arriba que también ocupa casi 1/4 del plato, que son las raíces y los tubérculos. Entonces, esta es como básicamente la explicación de las guías alimentarias. Entonces, primero, siempre es importante que los alimentos que vayamos a consumir sean frescos, sean variados, como lo indicaba anteriormente el plato que ya les expliqué. Siempre vamos a tratar de que vamos a consumir los productos lácteos y el huevo para favorecer la salud. Los huesos, dientes
y tratar de consumirlos diariamente, al menos un lácteo o un derivado de lácteo en el día. ¿Listo? Para tener una buena digestión y prevenir ciertas enfermedades, como son las enfermedades cardiovasculares, es importante incluir también las frutas y las verduras que sean frescas, ¿listo? Tampoco que tengan alto grado de maduración, porque el aporte de azúcar es mucho más grande, y también pues que estén en un buen estado, ¿listo? Para complementar la alimentación es importante consumir al menos 2 o 3 veces por semana las leguminosas, como son los frijoles, las arvejas, los garbanzos, las lentejas, el blanquillo. Listo, es súper importante que los consumamos por su buen aporte de proteína y de hierro. Como quinto punto, tenemos que para prevenir enfermedades como la anemia, tanto en niños como en adultos, o jóvenes o mujeres embarazadas, es importante al menos una vez en semana consumir el vísceras. ¿Listo? El hígado, es súper importante el consumo de este tipo de alimentos. Para mantener el peso saludable, siempre es importante reducir el consumo de los productos de paquete, productos industrializados, comidas rápidas, las gaseosas, las bebidas azucaradas. Todo este tipo de productos lo que nos ofrecen es un alto contenido de azúcar, alto contenido de grasas y un montón de conservantes, edulcorantes, que a la larga nos afectan mucho el organismo. Entonces es súper importante, no solo para mantener el peso, sino también para cuidar nuestra salud. Para que la presión arterial siempre la tengamos en nuestros niveles normales, es importante reducir el consumo de sal. Entonces es preferiblemente que a la alimentación, al platico que ya nos sirvieron, no le agreguemos más sal de la que ya tiene. ¿Listo? Tratemos de bajar esos niveles de sal para así evitar posibles futuros problemas de hipertensión. ¿Listo? Hay que cuidar nuestro corazón, es súper importante. Entonces, lo que yo les explicaba, el consumo del aguacate, el maní, las nueces, estos nos aportan grasas de origen vegetal. Entonces, es súper bueno el consumo de este tipo de alimentos. Hay que disminuir el consumo de aceite vegetal, las margarinas, evitar las grasas de origen animal, ¿listo? Evitar la carne, la piel del pollo, evitar la piel del pescado, evitar que las carnes tengan sus gorditos, ¿listo? Tratar de que la carne que nosotros consumimos sea magra. Lo mismo aquí incluye también las preparaciones de los alimentos, tratar de que todas las preparaciones sean al vapor, cocido, sudado, a la plancha, y evitar los fritos en exceso, ¿listo? Y por último, es muy importante realizar la actividad física. La actividad física no solamente es para bajar de peso, para subir músculos, sino también para mantener nuestro organismo activo, para mejorar nuestra frecuencia cardíaca, mejorar nuestra circulación sanguínea, para mantenernos mucho más activos, para que nuestra mente se despeje, liberar endorfinas que nos generan felicidad, nos genera tranquilidad, nos genera paz y vamos a rendir mucho mejor tanto en el trabajo como en el estudio y en nuestras actividades cotidianas. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta también que incluyamos en nuestro diario vivir actividad física. Entonces, ya haciendo como la comparación y ya como para finalizar, la diferencia entre dieta y la alimentación saludable, yo les recomiendo 1000 veces, cambiemos esos hábitos, hagámoslo de a pocos, incluyamos a todo nuestro grupo familiar y hagamos un cambio positivo. ¿A qué me refiero? Aquí no vamos a hacer una dieta, no nos vamos a mentalizar en hacer dietas como tal, dietas milagro que a la larga no nos van a generar buenos resultados, sí, pueda que a corto plazo funcionen, pero a largo plazo realmente no nos van a beneficiar en mucho, que digamos. Entonces, lo que yo les propongo es que hagamos un cambio de hábitos. ¿Listo? ¿Por qué? Por estilos de vida saludables. ¿Y cuál es la mejor dieta que nosotros podemos hacer? Adquirir estos hábitos saludables. Entonces, una buena alimentación siempre va a mantener y a mejorar nuestra salud. En esta dieta siempre deben estar presentes todos los grupos de alimentos que ya les hablaba en el plato saludable, como son la carne, las verduras, las frutas, las semillas, y hay que disminuir en lo posible esos alimentos que nos aportan muchas más calorías y que son calorías vacías realmente, porque realmente no nos aportan nada, como son los productos industrializados, el mecato, las gaseosas, los productos de bollería, la pastelería, ¿listo? Y que tratemos de bajarle también el consumo a ese tipo de bebidas que son tan altas en azúcar y en sal. Por eso, una dieta equilibrada y una pequeña rutina de ejercicio que al menos de 30 minutos a una hora hagan parte de nuestro bienestar y así nos ayuda a nuestra salud, a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Bueno, doctora Karen, me parece que la explicación que usted acaba de dar frente a las dietas es muy importante. Por supuesto, yo
desconocía, ¿no? Algunas de las cosas que usted mencionaba, pero también tenía conocimiento de otras, ¿no? Por ejemplo, me parece fundamental, ¿no? El cuidado del corazón. Mire que en estos días nosotros en la corporación, con el sistema de gestión, estuvimos haciendo un tamizaje de la presión arterial, precisamente tratando de evitar, ¿no? Que esto suceda dentro de nuestros compañeros, porque por lo general uno pretende y uno cree que está bien, hasta que una medición, un tamizaje me dice lo contrario. Entonces, qué importante, por ejemplo, el consumo de sal, ¿no? A veces es difícil, ¿no? Dejar el consumo de sal, pero es importante que los compañeros tengan en cuenta que si bien es cierto da sabor, pero mucho también nos puede afectar. De ahí que es importante también las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares. La presión arterial es casi, yo diría que en un 80% la responsable, ¿no? De muchos infartos, de muchos accidentes cerebrovasculares, de muchos ictus. ¿Qué nos puede decir usted, doctora, en su experiencia? O sea, ¿no? La alimentación, dicen que uno, la salud de uno es lo que uno come, ¿cierto? Uno es lo que uno come, prácticamente. Entonces, muchas personas que las vemos, ¿no? Se enferman, pues, de triglicéridos, de la presión arterial, de diabetes, y por ahí mi abuelo decía en su momento, decía, nosotros nacemos sanos, pero nuestras costumbres, nuestras malas costumbres hacen de que día a día nuestro cuerpo, que es una máquina, una herramienta, prácticamente pues se va viendo afectada, ¿no? Con esas prácticas que no son saludables. ¿Qué nos puede decir, doctora? Claro que sí, yo siempre parto de la idea de que nuestro cuerpo es un templo y es un templo sagrado que nosotros debemos cuidar y respetar y amar como tal. Y yo creo que nuestro cuidado siempre empieza por una buena alimentación, una buena práctica de ejercicio y una buena autoestima. Como usted dice, hay compañeros que de pronto usted los mira y son las personas más saludables del mundo, pero al momento de llegar a hacer una evaluación, una valoración, un tamizaje, se dan cuenta que tienen los triglicéridos elevados, que tienen azúcar elevada y lo que les mencionaba anteriormente. No se necesita estar gorditos, por decirlo así, no se necesita estar en sobrepeso para saber que o mirar que una persona tenga estos índices elevados. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y yo siempre soy enfática en decir, yo prefiero hacer una buena inversión en mi alimentación y en mi salud y en prevención y no tener que después estar sufriendo ahorita con el sistema de salud como está en nuestro país, teniendo en cuenta esa parte también que es súper difícil y tener que en un futuro tener que estar gastando y buscando y haciendo procesos de buscar autorizaciones para controlar y manejar las enfermedades que ya adquirimos y que pudimos haber prevenido en un tiempo. Entonces yo siempre lo que les recomiendo, una buena alimentación, no nos enfoquemos en hacer dietas milagros, dietas cortas, no, simplemente cambiemos esos hábitos por estilos de vida saludable, incluyamos una buena alimentación, incluyamos a nuestro núcleo familiar, empezando desde los más chiquiticos hasta los más grandes, para que podamos tener una buena salud en un futuro. Siempre, siempre es importante esto. Evitar las enfermedades cardiovasculares, evitar una diabetes. A los niños también les da diabetes, también sufren de obesidad. Entonces tratemos de evitar y dejemos lo que dicen los abuelitos, es que antes no nos enfermábamos tanto como ahora. Y ahora los jóvenes somos los que más estamos enfrentando cierto tipo de enfermedades, cosa que antes no se miraba. Entonces, ¿pero por qué si los abuelitos vivían a punta de pan con café? Y ahorita lo que más prohíben es el café. Entonces, eso es como uno de los mitos que uno dice, bueno, ¿qué pasó? Pasa que ahorita la industria nos está metiendo un montón de cosas, un montón de carga alimenticia o alimentaria, en donde viene cargado de edulcorantes, de químicos y de compuestos, que esos químicos son los que nos están matando pues internamente. Entonces siempre yo les digo, preferamos siempre, siempre las cosas naturales, lo fresco, vamos a la plaza y compremos lo que esté en cosecha, lo que esté económico, y no necesariamente tenemos que irnos a los grandes mercados o a las grandes industrias a adquirir productos que realmente no son básicos ni son tan necesarios, ¿sí? Entonces la necesidad la creamos nosotros. Entonces depende de nosotros el autocuidado también. De acuerdo, doctora, qué importante ese tema que usted acaba de mencionar, ¿no? Y prácticamente eso hace referencia a lo que es la seguridad alimentaria. Si bien es cierto, hemos tenido una revolución, ¿no? Alimentaria, por así decirlo, ya el tiempo en nuestro trabajo ha hecho a veces de que
de que olvidemos, ¿no? Las plazas de mercado, y sino que vayamos a todo lo precocido. Ya tenemos sopas instantáneas, nos destapamos un Fácil. atún y prácticamente lo que podemos decir, ¿no? Igual la comida chatarra. De hecho, mire que en Estados Unidos un estudio nos muestra, ¿no? Los niveles de obesidad que ellos tienen, puesto que precisamente ese mismo estrés, esa misma carga laboral que ellos tienen, ya no les queda tiempo para preparar los alimentos de manera natural, sino que ya simplemente una sopa que viene precocida, la calientas en un microondas y ya ese es prácticamente el almuerzo. Entonces el organismo como que poco a poco se satisface en esa ansiedad de comer, pero no está brindando los suficientes nutrientes que el cuerpo requiere. Doctora, quiero hacerle la siguiente pregunta. No sé, en Play Store siempre existen unos programas que son para el manejo de la carga nutricional, manejo de calorías. ¿Qué importantes son estos? ¿Es verdad? ¿Es un mito? ¿Sí nos ayudan a nosotros a controlar o a formar, digamos, platos saludables con estos programas? Depende, porque este tipo de programas, este uso de programas nos pueden generar cierta obsesión por el peso. Entonces, por lo general, este tipo de programas en donde nos hacen el conteo de calorías diarias que vamos consumiendo, lo utilizan más que todos los deportistas de alto rendimiento. Para una persona que quiere bajar de peso o que quiere subir de peso, yo no se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque se va a obsesionar. Entonces, la mente ya se va a idealizar en que no, yo tengo que consumir tantas calorías este día y si me como un gramito más de arroz, entonces no, me pasé y me voy a engordar y ya no funcionó. Entonces la idea, yo personalmente yo no lo recomiendo, ¿sí? Porque por esa obsesión que genera en cuanto al peso. Pero si vamos a empezar a controlar eso o decir, bueno, yo solamente quiero saber cuánto me comí hoy y ya, listo, úselos así, pero no que se genere como esa cierta obsesión. Esa es la diferencia. Y si se lo recomiendas para los deportistas porque ellos sí tienen un control más riguroso, pero para personas que realmente estamos trabajando o que estamos estudiando o estamos realizando cualquier otro tipo de actividades, no las recomiendo. Es simplemente saber medir las porciones, saber medir la cantidad y no comer en exceso cierto tipo de alimentos. Como les dije anteriormente, siempre hay que incluir todos los tipos de alimentos en cantidades moderadas. No obsesionarnos tanto como con lo del conteo de las calorías diarias. De acuerdo, y a eso también es importante sumarle, ¿no? Que el consumo de licor, el consumo de cigarrillo también, pues hace de que el organismo no esté bien. Obviamente, lógicamente, esos temas los tocaremos a futuro en otras charlas, con psicología tal vez, pero importante, doctora, sus aportes. De parte de Corpo Nariño, pues yo le agradezco que usted haya aceptado esta invitación. Qué bueno tener profesionales como usted en este canal y qué bueno también que nuestros compañeros que nos miran a través de esta pantalla puedan aprovechar, ¿no? Por ahí está, damos la herramienta, pero también es importante que aprovechen, ¿no? Este tipo de capacitaciones para que de mano de profesionales como la doctora Karen, pues nos puedan a nosotros aportar y no creer mucho, ¿no? En lo que dice de pronto TikTok, lo que dice Facebook o YouTube, ¿no? Porque es que realmente se mira muchas cosas que impactan y a veces las hacen tan reales que uno a veces pretende que son ciertas, pero sí lo que están haciendo es desinformar. Doctora Karen, para despedirnos, unas palabras suyas, muchas gracias. Despídase ¿qué? De nuestros compañeros que nos están mirando a través de esta pantalla. Bueno, realmente muy contenta por participar de esta tarde. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes también. Espero que pues esto sea como un abrebocas para poder concientizarnos si realmente nosotros debemos hacer esos cambios. Los podemos hacer de a poquitos, pero los podemos hacer, realmente todo es posible. Hay que poner de nuestra voluntad, tener mucha paciencia y ser muy constantes en este tipo de cambios para lograr un proceso óptimo y cumplir nuestros objetivos. No necesariamente tenemos que estar gordos o no necesariamente tenemos que estar en sobrepeso para poder hacer cambios que nos puedan favorecer a nuestra salud. Como les dije, es mucho mejor invertir ahorita en nuestra salud que después estar gastando en procesos para poder mitigar o poder controlar una enfermedad a futuro. Muchísimas gracias por la invitación. Cualquier cosa que necesiten, estoy a la orden, estoy a su disposición y muchísimas gracias por todo.
A usted, doctora, muy amable. Muchas gracias. Gracias, adiós. Bueno, compañeros de Corpo Nariño, esa fue la presentación de la doctora Karen, nutricionista, dietista de la Universidad Mariana. Esperamos contar con ustedes para el próximo programa. Muy amables. Hasta la próxima.